Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos por unirse a la última sesión de la serie Periferias Verticales, Nuevas Geografías de la Vivienda Social en Colombia. Mi nombre es Luisa Sotomayor. Yo soy profesora de Planeación Urbana en la Universidad de Toronto y la directora del programa en Planeación de la Universidad de Toronto. También soy la directora del proyecto Periferias Verticales en Colombia, el cual es un proyecto compartido con la Universidad de los Andes, la Universidad de York. Esta serie de 5 webinarios que termina hoy ha presentado los avances de nuestro proyecto Periferias Verticales, Planeación y Ciudadanía en las Torres Habitacionales Periurbanas en Colombia. La sesión de hoy se titula Convivencia, Tejido Social y Liderazgos. Hoy profundizaremos en las dinámicas sociales al interior de los conjuntos de vivienda de interés social en los bordes urbanos. A través de testimonios, observaciones y ejercicios de cartografía participativa, exploraremos los procesos de convivencia cotidiana, la construcción del tejido social y las formas de organización comunitaria emergentes. Este webinario visibiliza los liderazgos vecinales, sus estrategias de incidencia y los desafíos que enfrentan ante la fragmentación espacial, la precariedad institucional y otras dinámicas, por ejemplo, como la inseguridad y el control territorial. Se propone una lectura crítica de cómo se construye ciudadanía en contextos de urbanización periférica planeada. También se prestará especial atención a las dinámicas de género que atraviesan la vida en estos territorios, los roles de cuidado asumidos mayoritariamente por mujeres, la violencia cotidiana y la disputa por el espacio público y la representación comunitaria. Siguiente. Como presentadores, hoy me acompañan Federica Fleischler y Clara Gómez. Pueden conocer más sobre el perfil de cada uno de nosotros en el chat. El proyecto, como les contaba, ha sido desarrollado de manera conjunta por la Universidad de York, en Canadá, donde yo estaba hasta este mes, la Universidad de los Andes, en Colombia, y hemos contado con financiación del Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades del Canadá, y también con valioso apoyo de diversos aliados en las diferentes ciudades estudiadas, así como de numerosas personas que generosamente han compartido su conocimiento, su tiempo y muchos espacios con nuestro equipo de investigación. Entonces acá les presentamos al equipo de investigación. También pues queremos resaltar el papel de quienes nos acompañaron, asistentes de investigación que ya no están, pero que también contribuyeron al proyecto. Y recordarles que esta sesión está siendo grabada. Si la quieres volver a ver o compartirla con otras personas, la grabación de esta y las sesiones pasadas están disponibles en nuestro canal de YouTube. Y este canal de YouTube lo pueden encontrar en el chat de la sesión. Entonces les recuerdo que si tienen preguntas durante la sesión, por favor déjenla en la caja de preguntas y respuestas y al final tendremos espacio para responderlas. El día de hoy, entonces, tenemos un webinario que está estructurado con una introducción, luego métodos de investigación, preguntas de investigación, métodos de investigación. Luego hablaremos de la vida social de las periferias con sus matices y contrastes, todo lo que sucede en ellas, relación entre comunidades periféricas, los residentes de las nuevas urbanizaciones BIS y sus desafíos, y también la organización colectiva, la agencia, los liderazgos. Y luego, las condiciones para la participación y la infraestructura social. Esto seguirá con conclusiones del día de hoy. Y al final, dado que este es nuestro último webinario, tendremos también unas conclusiones generales y unos desafíos que los invitamos también a que discutan con nosotros en el espacio de preguntas y respuestas. Entonces, ahora voy a invitar a la profesora Federica Fleischler, profesora asociada de Antropología en la Universidad de los Andes, para que empiece con la presentación. Muchas gracias, Luisa. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Voy a empezar con ubicar esta parte de nuestra investigación en los debates y discusiones más teóricas y relevantes que tienen que ver con las formas de las nuevas urbanizaciones periféricas y el efecto de mudarse ahí, la relación entre las nuevas periferias y las centralidades, la temporalidad de la vida periférica y las emociones conectadas con la residencia. Siguiente, por favor.
Entonces, uno de estos debates o estos acercamientos al estudio de las periferias es esta que nos ha señalado que estas nuevas periferias se componen por recintos insulares de residentes ricos, pero también pobres, que viven lado a lado, pero separados por grandes avenidas, muros, rejas y guardias que les separan completamente. Lo que ahí encontrábamos nosotros en nuestra investigación, que no son tan insulares necesariamente, hay contacto, hay intercambio y a veces casi dependencias mutuas entre estas diferentes comunidades periféricas. Y la segunda tipo de investigación que nos parece importante en este contexto son los que señalaron que para personas que se mudan a las nuevas urbanizaciones de interés social, especialmente de barrios populares, a estos proyectos, ha contribuido a pobreza, al aislamiento y la exposición de los residentes a entornos peligrosos o poco saludables. Y ahí queremos resaltar que en nuestra investigación parece que no es tan sencillo. Hay muchos residentes de vivienda de interés social para cuales mudarse a las nuevas urbanizaciones significa, sí, movilidad social. Pero las diferencias de efecto y las experiencias contribuyen a las tensiones y conflictos en estos conjuntos. Siguiente. También queremos resaltar que mientras las periferias se están consolidándose, muchos residentes siguen conectados con las centralidades, por ejemplo, porque van a lugares más centrales por el trabajo o por las necesidades de la vida diaria, pero no son todos. Algunas personas desarrollan su vida diaria en la periferia misma desde el comienzo, que tiene muchas veces un tiempo particular. Y este punto señala que el tiempo es importante para tener en cuenta cuando analizamos la experiencia periférica de vivir. Siguiente. Que nos conlleva a este punto que hay diferentes temporalidades de vidas y experiencias. Unos procesos están muy estructurados por lo que pasa en las centralidades, otras por ritmos de la periferia misma, que puede, pero no tiene que ser diferente. Siguiente. Otro aspecto para entender la vida social de las periferias y las experiencias de los residentes en estos nuevos conjuntos son los apegos emocionales. Mudarse a estas nuevas urbanizaciones implica un cambio profundo, no solo en términos de las condiciones materiales, pero también en términos de las expectativas morales que están asociados con la vivienda de propiedad horizontal y adicionalmente afecta a los vínculos emocionales que tiene la gente, a la casa, al barrio, los vecinos viejos y que tienen que rehacerse en estos nuevos lugares de residencia. Entonces, con este más contexto teórico en el cual nos insertamos con nuestra investigación, las preguntas de la investigación para esta parte eran cómo se vive en las nuevas centralidades periféricas y más particularmente cuáles son los desafíos diarios, las tensiones y las ventajas de la vida social en esos conjuntos de vivienda de interés social. ¿Qué tipo de organización social, liderazgos y agencia están surgiendo en respuesta a las necesidades comunitarias? ¿Y cuáles infraestructuras públicas habilitan la acción colectiva y el bienestar social de estos entornos? Los métodos de investigación para esta parte son otra vez observación, entrevistas, los talleres de los cuales ya les habíamos contado, las visitas de los conjuntos, pero también de apartamentos adentro y de las instalaciones mismas, y también hicimos varias visitas de los entornos y vecindades. Entonces, la vida social de las periferias. Siguiente. Empezamos con la relación entre comunidades residentes preexistentes versus los nuevos y el entorno social. Nos preguntamos cómo es esta relación. Entonces, para los nuevos propietarios de vivienda de interés social es común y muy importante para ellos mismos distinguirse de los residentes y asentamientos más antiguos, y la cercanía puede generar
o contribuir y conflictos y molestia. Entonces, así pasó, por ejemplo, en la Prosperidad Madrid, donde residentes compraron sin conocer el entorno de la nueva urbanización. Cuando se mudaron, descubrieron que sus vecinos en Madrid no eran lo que esperaron. Entonces, aquí una residente nos contó, las constructoras, cuando empezaron a vender los proyectos, nunca advirtieron ni informaron a los residentes que habían construido justo al lado de uno de los barrios más peligrosos de Madrid. Digamos que cuando Madrid era más pequeño, El Sosiego era un barrio de recicladores, un barrio con una población extremadamente vulnerable, un lugar donde se ve pobreza, drogadicción y abandono animal. Entonces nunca nos dijo nada de eso, nada, ni una palabra. Vendieron el paquete completo sin esto. Siguiente. Residentes de las viviendas de interés social experimentan la adquisición de la nueva propiedad como movilidad social, como ya dije, un símbolo de éxito y de mejora. Enfatizan que la diferencia entre ellos y las personas que viven en estos barrios populares y suelen ser los más críticos o los críticos más duros de esta vida en los barrios, que identifican como fuente de inseguridad, ruido, malas condiciones sanitarias y acumulación de basura. Entonces, un propietario de un apartamento en San Cristóbal Alto nos señaló que no quiere que sus hijas estudien en el colegio cercano. Dijo que aunque no es académicamente malo, sí tienen problemas complejos en cuanto a la interacción entre los estudiantes y por eso prefiero evitar este tipo de influencia para mis hijas. Siguiente. Mirando al otro lado de esta relación, los residentes de los barrios antiguos se sienten discriminados por los nuevos vecinos y consideran que estos nuevos propietarios son como creídos. Ahí dice una residente de Sosiego en el taller de vivienda de bienestar, la vida detrás de una reja daña a las personas y les quita el sentido de libertad. Al mismo tiempo no tienen envidia, al contrario, la vida en el apartamento o en apartamentos les pareció poco atractiva. Dice otra residente del Sosiego, en una casa puede abrir la puerta, salir a caminar por el barrio, sentar afuera y disfrutar el sol. O dicen más generalmente, hay una diferencia enorme entre vivir en un conjunto cerrado y vivir en una casa. Yo soy una persona del barrio. Detrás de los apartamentos están los bancos, hay muchas deudas involucradas. En un barrio no se paga administración, la libertad se siente diferente. La vida en apartamento es muy estresante, es encerrada, uno siempre está vigilado. Siguiente. Al mismo tiempo, hay efectos de hecho positivos de las nuevas urbanizaciones en los barrios populares. Entonces, ahí una residente del barrio popular al lado de Hogares nos contó, antes de que llegó la construcción de Hogares, el barrio popular que se encuentra rodeando a Hogares era muy complicado. El Danubio era muy inseguro. Después de la llegada de Hogares, afirman que se redujo el consumo de sustancias psicoactivas. Siguiente, por favor. Aparte de estos conflictos o relaciones complejas entre viejos residentes y nuevos residentes, también hay tensiones, distinciones y conflictos entre los residentes mismos en las nuevas urbanizaciones. Esto es porque existen diferencias socioeconómicas importantes entre estos residentes, algunas de las cuales exactamente generan las distinciones conscientes y conflictivos. Por ejemplo, trabajadores independientes suelen experimentar mayor inestabilidad financiera y sienten los pagos mensuales como una carga. En general, siempre hay residentes que tratan de distinguirse de otros que los consideran menos educados, menos civilizados o menos amables. Entonces, en Barranquilla, los propietarios de Alameda del Río y River Verde enfatizaron mucho su diferencia al respecto a los residentes de Ciudad del Puerto, Soledad, a quienes asociaban con un estatus inferior. Y durante el taller de vivienda y bienestar en San Cristóbal, Bogotá, los participantes notaron las siguientes actitudes negativas entre vecinos: falta de tolerancia, hay poca empatía, hay discriminación,
o observaron que unas personas cuando se vuelven residentes de propiedad horizontal piensan que se volvieron doctores mejor que los demás. Siguiente. Una de las más fuertes y repetidas distinciones entre las personas es entre las que los compraron sus viviendas, su unidad a precio del mercado y las personas que lo compraron a precio subsidiado. Entonces ahí comenta una residente de San Antonio de Prado en Medellín, por ejemplo, en la unidad en la que yo vivo son 4 torres. Las 2 torres primero se vendieron normal y las otras 2 torres, o sea, la 3 y 4 son de interés social. La gente de allá tira basura por las ventanas, la gente pelea, se oye cada rato, la policía llega. Y la torre 1 y 2 no. Entonces hace una distinción fuerte. Siguiente, por favor. Otra distinción es la experiencia previa en conjuntos residenciales y la familiaridad con sus normas. Ahí, por ejemplo, comentan muchas veces, esa gente se comporta como todavía viviera en un barrio popular. Esta crítica es dirigida a personas que ponen música a alto volumen, tienen la ropa por la ventana o tienen negocios dentro del apartamento, todas prácticas comunes pero restringidas. Entonces, hay otra de estas citas típicas. Lo que pasa es que hay gente que sale del barrio, pero el barrio no sale de la gente. Entonces, muchos se acostumbraban a vivir, no se acostumbraron, perdón, a vivir en propiedad horizontal. Esa es la observación de un administrador en Medellín. Siguiente, por favor. De forma similar, los arrendatarios eran acusados de no comportarse adecuadamente, como lo expresó una administradora del conjunto residencial en San Cristóbal, porque al final los arrendatarios no tienen lo que se llama sentido de pertenencia. Cuando yo compro algo que es mío, obviamente lo cuido, pero los arrendatarios se preocupan un poco menos por el lugar donde viven. Siguiente. Extranjeros, particularmente provenientes de Venezuela, también fueron identificados comúnmente como fuente de molestias en las 3 ciudades. Ahí la cita de un residente de Madrid, La Prosperidad. Suena un poco feo. Digamos que no es que suene xenofóbico, no es que yo me considere xenófoba, no es por los inmigrantes como tal, pero en cuanto a los venezolanos, no estoy de acuerdo. Yo pienso que todo eso es un desorden, pero no estoy de acuerdo porque ellos, bueno, uno les da la mano y se aprovechan. Son personas muy conflictivas, su apariencia física no es la más agradable. Entonces siento que siempre los ves consumiendo droga, siempre los ves en situaciones que no son agradables para estos sectores. Siguiente. En efecto, incluso dentro de estos conjuntos de vivienda de interés social, que son visualmente tan uniformes y homogéneos, hay importantes diferencias y residentes son diversas. Las diferencias no solamente se experimentan de forma aguda, pero también los nuevos propietarios los adoptan activamente para distinguirse de quienes los consideran por debajo en términos de clase. Entonces, muchos de los conflictos y quejas cotidianos son conectados con el hecho de que para algunos, pero no para todos, residentes, mudarse a las nuevas urbanizaciones significa movilidad social. En un país altamente clasista como es Colombia, desafortunadamente, aprovechan exactamente mudarse y resaltar estas distinciones para distinguirse de la clase que han dejado atrás. Pero hay también, no hay solamente distinciones en términos de clase, pero también hay otras diferenciaciones en la experiencia y la vida social de los residentes, por ejemplo, en términos de género. Y sobre estos les va a presentar a continuación Clara. Muchas gracias, Federica, y muchas gracias a todos los que están hoy conectados. Como les venía contando Federica, encontramos diferencias de experiencia en la habitación de estos proyectos de acuerdo a muchas características y una de ellas que quisimos resaltar son las diferencias generadas por los roles de género que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, para esto es importante recordar cuál es nuestro contexto en el que las mujeres cumplimos por lo general un rol de cuidado dentro del hogar
y también un rol en el sector productivo en la necesidad de llevar recursos económicos a la casa. En Colombia tenemos, según el DANE, un 40% de hogares que están encabezados por mujeres, muchas de ellas mujeres madres solteras, mujeres que dedican el doble de horas semanales a tareas domésticas respecto al comparativo con los hombres, tareas como lavar, cocinar, mantener ordenada la casa, llevar y traer a los niños. Y además este grupo presenta las mayores tasas de desempleo, empleo informal o salarios bajos. Las responsabilidades de cuidado no se limitan solamente a cuidar niños y niñas, sino también vemos una conformación intergeneracional de los hogares, donde las mujeres también se están haciendo cargo de padres o suegros, o en general familiares que necesitan algún tipo de cuidado o que simplemente necesitan ser acogidos cuando llegan a ciudades grandes como Barranquilla, Medellín o Bogotá. ¿Qué implica esto? Que las mujeres tienen mayor sobrecarga de trabajo en la medida en que, además de tener estas condiciones que ya les decimos, por las características de los proyectos al estar alejados de la ciudad, también requieren largos trayectos que les consume tiempo y esto no les deja tiempo para ocio, para formación, para participación en actividades y pues en general compromete su calidad de vida. También nos genera un cuestionamiento cuando hablamos de qué son las ciudades dormitorio, porque por lo general entendemos estos proyectos como estar alejados y como ciudad dormitorio, cuando lo que vemos es que son ciudades que tienen a muchas personas trabajando en su interior, como lo vimos en el webinario pasado, en actividades informales o en actividades de cuidado. Y en un panorama más amplio, lo que nos comentaban representantes del gremio de las cajas de compensación es que tenemos datos que pueden leerse positivamente, como un 59% de mujeres siendo las que reciben los subsidios para compra de vivienda, pero sin embargo, esto relacionado con que son las que pueden estar dentro del límite de 4 salarios mínimos, porque las mujeres son las que reciben menores salarios en el mercado laboral. ¿Cómo estos proyectos afectan específicamente la experiencia de las mujeres? Por dos razones, por su diseño y por su localización. Siguiente, por favor. Respecto al diseño, encontramos que son diseños estandarizados en los que las zonas de labores son reducidas y descontextualizadas según las preferencias de cada ciudad. En la primera cita encontramos una mujer que nos está diciendo que en Barranquilla se suele cocinar grandes platos como sancochos, como sudados, pero que las cocinas son muy pequeñas y que no lo pueden hacer cómodamente, implicando incluso que se deja de invitar a sus familiares. Esto es particular en esta cita de Barranquilla, pero fue una queja que encontramos en realidad en las tres ciudades sobre el tamaño de las cocinas y sobre el tamaño también o la cercanía con la zona de lavado que genera que pues la ropa quede con olores a grasa o a comida en general o que tengan que usarse otras zonas de la casa para el secado de la ropa. También nos comentaron que si en la segunda cita, que si una mujer o que si ellas hubieran diseñado su casa, no solamente tendrían cocina y zona de labores más grandes, sino también baños más amplios, pues porque los baños son los lugares donde ellas pueden estar realmente solas y son donde se pueden dar autocuidado. Siguiente. También respecto al diseño de los lugares, y esto también tiene que ver con el diseño de la norma sobre vivienda de interés social, la entrega de los apartamentos en obra gris compromete o aplaza el sueño de tener vivienda para toda la familia, con la idea de que no todo el mundo tiene dinero para la compra y para la remodelación de forma inmediata. Y esto relacionado con los roles de cuidado se traduce en que estos apartamentos no suelen ser seguros de inmediato para niños o para ancianos, como nos lo menciona la primera cita. Al hablar, la segunda cita, perdón. Al hablar también con representantes del gremio de las cajas de compensación, se hizo un cuestionamiento sobre por qué no se daban juntos los subsidios de compra y los subsidios de mejoramiento de vivienda, y la conclusión a la que se llegó es que esto podría poner en riesgo reputacional la idea misma del subsidio a la compra de vivienda, pues estaría reconociendo que esta vivienda necesita ser mejorada de inmediato porque no cumple con todas las condiciones de calidad. Gracias. Siguiente. Y respecto a su localización, encontramos que, como ya lo hemos hablado en anteriores webinarios, se genera un déficit de equipamientos en estos lugares y además son lugares que están alejados de las centralidades urbanas, entonces no pueden acceder a equipamientos ya existentes en las partes centrales de la ciudad. Esto quiere decir que no tenemos suficientes jardines, suficientes colegios o, algo menos común, suficientes centros para atender a adultos mayores durante la jornada diaria. Que sucede que muchas mujeres optan por salir de su trabajo y quedarse a cargo del cuidado, lo que pues
genera mayor presión económica, o que surjan también soluciones informales como los jardines o las guarderías infantiles dentro de los apartamentos, o simplemente delegar el cuidado a vecinos. Gracias. Siguiente, por favor. Si bien tenemos todas estas diferencias que hemos visto y que Federica nos compartió y también respecto a género, también vemos cómo a partir de estas diferencias o a pesar de estas diferencias, tenemos acción colectiva, agencia y liderazgos, siendo precisamente los liderazgos femeninos bastante relevantes en estos proyectos, como también lo son, por ejemplo, en la ciudad autoconstruida o en otras zonas de la ciudad. Tenemos mujeres que han identificado cuáles son los problemas que sufren tanto sus familias como sus vecinos y a partir de ello deciden actuar, como el caso de la primera cita, una líder de Caribe Verde en Barranquilla que nos comenta que su liderazgo surge porque varios niños de su cuadra estaban enfermos y tenían problemas para acceder a educación y a partir de eso se reúne con sus vecinas y en todo su testimonio lo que nos cuenta es que son las vecinas las que están más interesadas, por ejemplo, en salir a las jornadas de limpieza o cuando hay que hacer algún reclamo ante la alcaldía. Y en la cita específicamente nos cuenta cómo este rol de liderazgo también ha transformado su rol o cómo se perciben a sí mismas saliendo de ser madre y cabeza de hogar o emprendedora y también tomar un rol de liderazgo que las ha posicionado en su actuar político. Y en la segunda cita contamos con el ejemplo de una mujer en Medellín que también al conocer que sus vecinas o que en su comunidad había varias mujeres víctimas del conflicto, eh, promueve la idea de la huerta comunitaria, que es una de las actividades pues, de liderazgo y comunitarias más reconocidas en Nuevo Occidente en este momento. Siguiente. También encontramos el deporte como una excusa para generar cohesión y esto nos pareció muy interesante porque como leía Federica hace un momento, la xenofobia y el rechazo a las personas que vienen de fuera es una constante en muchas de las entrevistas y sin embargo encontramos que uno de los liderazgos más relevantes en la prosperidad en Madrid es justamente de una profesora de aeróbics que llegó a Colombia mucho antes de la pandemia y que hoy en día cuenta con varios clubes de deporte, incluyendo los que ella lidera de aeróbicos, de funcional, como estamos viendo en la imagen de sus clases. Y pues es reconocida por toda la comunidad a partir de esta idea que ella le surge y le presenta a la corporación. Entonces estos liderazgos, si bien surgen de personas con todas las intenciones, también pueden ser adoptados por los estamentos de escala media que hablamos en la sesión pasada y pueden ser finalmente adoptados por toda la comunidad. También a partir del deporte tenemos el caso de Soacha, donde los líderes aprovechan la infraestructura que dejó la constructora en el proyecto para atraer a los jóvenes y pues prevenir que estén en actividades que puedan ser nocivos para ellos y para el resto de los vecinos. Siguiente. Y también encontramos un rol bastante importante de los jóvenes en los liderazgos y en este caso tenemos los ejemplos de Nuevo Occidente y de San Antonio de Prado respecto a cómo el liderazgo de estos jóvenes apoya la memoria territorial y la memoria residencial. Respecto a la memoria territorial, encontramos un grupo de personas en San Antonio de Prado bastante interesadas en recuperar y mantener viva la memoria rural que tenía este sector antes de que llegaran las construcciones de vivienda de interés social. Y en el caso de Nuevo Occidente, como bastantes personas que viven allá vienen de Moravia y de la reubicación del Cerro de Moravia, mantienen la idea viva de cuál es su memoria residencial, de dónde vienen y cuáles son los vínculos que todavía los atan o todavía mantienen vivos con su lugar de procedencia, como lo vemos en la imagen de la segunda, de la derecha. Perdón. Gracias. También nos pusimos a analizar qué se necesita para que estas iniciativas surjan y encontramos que en común tienen la disponibilidad de espacios, de tiempo y de recursos. Respecto al espacio público y los equipamientos, encontramos que pues es fundamental la existencia de estos espacios o equipamientos para reunirse, tanto así que cuando no existen, la comunidad misma de las primeras iniciativas que surgen es construirla. Construir un parque, construir la parroquia, construir incluso una alameda, como lo vemos en la cita de la reciente San Antonio de Prado. ¿Quiénes son los agentes involucrados en su construcción? Son los desarrolladores privados,
en la medida en que muchos de estos proyectos se desarrollan como un plan parcial con zonas dedicadas al espacio público o equipamientos. El Estado, como lo vimos en Nuevo Occidente, con la llegada de los equipamientos y la misma comunidad que se une para crearlos. Estos espacios, cuando son construidos y administrados por una entidad pública, además se convierten en sí mismos como un punto de contacto e interrelación entre ciudadanos y estados. En la última cita encontramos cómo cuando se le pregunta a esta residente si tiene alguna relación con la alcaldía, ella dice que sí la tiene porque puede ir a la UBA y estando en la UBA ya siente que tiene una conexión con las autoridades locales. Siguiente. Queremos resaltar algunos casos de equipamientos y espacios que encontramos y que nos llamaron mucho la atención por el efecto positivo que tienen. El de las uvas en Medellín es bastante relevante o bastante ejemplificante. En la primera cita, una de las residentes nos dice, claro, si no existiera la uva, nadie se podría relacionar con nadie. Todo el mundo se mete en sus apartamentos y se queda encerrado. El diseño de las unidades no invita a que se relacionen los vecinos, pero la existencia de estos espacios sí les permite que haya esa sociabilidad. E incluso encontramos que los funcionarios se convierten en parte del tejido social del barrio, como en el como en la segunda cita, donde la celadora nos cuenta que ella ya la reconocen los niños van donde ella e incluso dicen que se sienten bien hablando con ella. O en la última cita, donde una de las mamás usuaria de las ludotecas nos cuenta que ella ya es conocida por las personas que están a cargo de la ludoteca y puede dejar a su hija sin ningún problema. Siguiente. Caso igual encontramos con la biblioteca que hay en San Antonio de Prado, en Medellín, allí también hay una uva, o con, en la siguiente imagen, con las ciclorrutas y las canchas y los parques que hay en la Prosperidad en Madrid. Siguiente, por favor. Sin embargo, con esta, haciendo un pequeño asterisco, que es algo que vimos también en el webinario anterior, este tipo de espacio público es muy bueno, pero nos lleva a cuestionarnos cómo este tipo de espacio público también sea dentro de una isla o un enclave que no necesariamente esté irradiando la misma calidad de espacio público y equipamientos a su alrededor. Lo siguiente que encontramos que es bastante importante es que haya tiempo para usar y para acudir a estos espacios. ¿Y por qué no habría tiempo? Primero, pues algo más estructural, como están diseñados los horarios de trabajo, pero además al estar tan alejados de las centralidades, muchas veces las personas llegan tarde o tienen que salir muy temprano y no les queda suficiente tiempo para disfrutar de estos espacios, o incluso, y también relacionado con los roles de cuidado que ya había mencionado, muchas personas tienen que dedicar sus días libres simplemente a hacer vueltas y a hacer más tareas de cuidado o a descansar, como en el caso de la primera y la tercera cita. También tiempo se relaciona con las tareas de cuidado, como en la segunda cita, donde una de las mujeres entrevistadas nos comenta que no, ella no asiste, pero su esposo sí, porque ella es quien se hace cargo de la niña. Siguiente. Y finalmente necesitamos recursos para que existan estos espacios y para llevar a cabo iniciativas. Entonces estos recursos se buscan a través de la solicitud a entidades públicas para el mantenimiento de espacio público, por ejemplo, como mantenimiento de luminarias, mantenimiento de estructuras o incluso apoyo a actividades determinadas. También se solicitan recursos a escalas de gobernanza intermedia, como lo vimos en el caso de la Corporación La Prosperidad en Madrid, o se buscan recursos a través de actividades comunitarias como bazares, bingos, ferias organizadas por los vecinos. Dentro de los recursos también encontramos bastante importante el trabajo voluntario de residentes, líderes y lideresas, que incluye no solamente organizar las actividades y estar al tanto de ellas, sino como en la cita de esta diapositiva, con la búsqueda de regalos o la organización pues, de eventos tan reconocidos como las novenas. Siguiente. Y acá nos encontramos en Soacha la construcción de esta cancha, por ejemplo, en uno de los lotes de sesión que todavía no habían sido utilizados para que los niños los usaran. Finalmente, estos recursos o la disponibilidad de estos recursos y este liderazgo tiene que ver directamente con la percepción de seguridad, que también es fundamental para que estas actividades se lleven a cabo. Esta percepción de seguridad tiene que ver con la seguridad material, las condiciones en las que se encuentran los espacios. En este caso, la fotografía nos muestra la uva en Occidente con algunos problemas de humedad. También vimos algunos detalles de silletería
en la que pues justamente la respuesta era que no necesariamente era seguro estar allá y que por eso el uso había pues disminuido, pero también seguridad respecto a actividades que entran en conflicto en el espacio público, como el consumo de estupefacientes, que está en la primera cita, con hechos peligrosos, como en la segunda cita, donde nos cuentan que pues hay actividades eh, sí, que entran en conflicto con otro tipo de disfrute del espacio, o incluso ya percepción de seguridad con casos que vimos específicamente en Barranquilla, donde por el liderazgo algunas personas habían recibido amenazas y no se sentían seguras de continuar con su liderazgo. Entonces, finalmente, las conclusiones de esta sesión del webinario nos dicen que estas periferias verticales que hemos analizado no son espacios estáticos, tampoco son necesariamente espacios completamente aislados, sino que son espacios en transformación y son lugares donde los sujetos que quedan marginados por la planeación y la forma en la que está construida la arquitectura de planeación y de la política habitacional, pues estos sujetos afirman su legitimidad, valores, demandas y hacen todo un trabajo de apropiación de estos territorios participando en la producción de imaginarios sociales y políticos alternativos. Las periferias emergen como espacios críticos para la producción de conocimiento, constituidos por una pluralidad de experiencias, voces y memorias que enriquecen la comprensión urbana y cuestionan las narrativas dominantes sobre cómo se construye ciudad y quiénes viven en la ciudad, y donde además hay un ejercicio de ciudadanía y formación de nuevas ciudadanías constantemente. Si bien pareciera que estos grupos están divididos e incluso su discurso reitera esta división, lo que vemos es que son comunidades que están en constante contacto con su entorno y que también están retando el imaginario de división, y pues que la misma planeación y desde la misma política habitacional se podría motivar más esta integración a partir de pues trabajo en la infraestructura y en el mejoramiento de la continuidad de la ciudad. Gracias. Bueno, ahora vuelvo yo. Muchísimas gracias a Clara y a Federica por este webinario sobre todo el tema de vida social de los conjuntos habitacionales BIS. Como esta es la última sesión para terminar, yo lo que quiero es recoger realmente tres conclusiones importantes que nos quedan e invitarlos a que porfa nos contribuyan con sus reacciones y con sí, preguntas que ustedes tengan y demás. Pues la primera es que claramente la vivienda BIS en Colombia responde a una lógica de economía política, donde como hemos visto, las economías de escala son el motor principal. La lógica de acumulación determina, la lógica de acumulación determina quién, dónde y cómo se construye. Y este enfoque privilegia la maximización del volumen de producción por encima de la diversificación o de la calidad de los modelos habitacionales que atiendan realmente a las necesidades de los residentes. En este esquema, el sector privado, particularmente las grandes constructoras, han adquirido un dominio casi absoluto y pues vemos que la innovación que se promueve, en vez de hacer que estos lugares mejoren, muchas veces se da hacia abajo, como orientada más a reducir costos, aprender cómo se reducen los costos, cómo aumenta la rentabilidad y esto se traduce en diseños más estandarizados, espacios más reducidos, con poca apertura para alternativas que respondan a las necesidades sociales o territoriales más específicas. Entonces, por ejemplo, vemos poca participación del sector cooperativo, de los movimientos viviendistas, y pues esto indudablemente hace que las alternativas dentro del modelo sean muy pocas. Entonces, fundamental enfatizar estas lógicas de la economía de escala, que realmente son las que están marcando la parada, son quienes están promoviendo una visión, un tipo de urbanización que se implementa y que se vuelve material, generando un tipo de vivienda muy específica que responde a estas dinámicas. Y aquí, pues es muy importante resaltar que hay unas tensiones estructurales que este modelo genera y unos costes múltiples que se invisibilizan en el discurso político y en el discurso de política pública,
pero que es fundamental que estemos debatiendo, que estemos hablando de estos. El primero es un costo ambiental bastante alto porque, como hemos visto, hay ocupación de suelos, de protección ambiental, suelos agrícolas o frágiles, sí, zonas ecológicamente sensibles donde hay un borde que se está, pues que digamos que se está transformando sin mayor entendimiento sobre las implicaciones ambientales. También hablamos del impacto en hábitats, faunas, todo eso. Se están fragmentando hábitats, está aumentando la huella de carbono por desplazamientos. En webinarios pasados hablamos cómo las distancias a los centros de empleo continúan aumentando con los nuevos desarrollos. Y en términos de infraestructura, indudablemente pues se requiere expansión de todo tipo de redes de agua, energía, transporte, equipamientos a gran distancia y con unos grandes costos que pues obviamente si estas infraestructuras, estos conjuntos se estuvieran construyendo en lugares ya servidos, pues indudablemente pues estos costos serían, este gasto sería de manera más eficiente. Está el costo para los hogares, que es fundamental. Los costos que se ahorran los grandes desarrolladores los absorben los hogares, los absorben los residentes, ¿no? Y ellos responden a estas dinámicas como bien pueden. Entonces, para los hogares, la vida en periferia supone mayores gastos, mayores tiempos de desplazamiento. En webinarios pasados hablamos de la pobreza del tiempo, así como la dependencia de servicios que están incompletos. Finalmente está el costo de la espera, ¿no? Entonces vemos cómo a partir del tiempo hay como un horizonte en el que se van mejorando los conjuntos, va mejorando la vida y esta consolidación urbana que se va dando, en algunos casos toma muchos años. Entonces es importante también tener en cuenta que pues que hay un costo de esa espera y que las comunidades se quedan sin condiciones básicas y que en ese tiempo se agudizan las brechas de la desigualdad social, ¿no? Mientras llegan los servicios durante esa espera. Eh, y pues indudablemente, el siguiente, es muy claro que desde, para los que nos interesa la planeación urbana y la arquitectura, el diseño, y también para quienes queremos entender cómo está cambiando la vida urbana en Colombia, estos conjuntos habitacionales están generando una nueva forma urbana y así como se habla de periferias y hemos hablado mucho de periferias, también hay centralidades emergentes y estas centralidades requieren atención. Entonces queremos enfatizar en eso porque estamos viendo la consolidación de una nueva forma urbana que es conjuntos de mayor altura, con espacios reducidos, diseños estandarizados y que generan estos tejidos urbanos fragmentados. Entonces, pues esto genera una cantidad de preguntas de atención que tenemos que hacer para seguirlos mejorando. Como hablábamos, este tipo de viviendas nos generan unos hechos sociales, lo que le decimos hechos sociales, porque, como nos lo explicaban Federica y Clara, son centralidades emergentes que funcionan a su vez como espacios de encuentro, de intercambio, de organización social, donde están surgiendo nuevas formas de vivir en la ciudad donde se concentran nuevos comercios, servicios, redes comunitarias y esto va generando su propia vida con una gran diversidad y riqueza social que muchas veces queda en los márgenes de la política pública, ¿no? Y del entendimiento de lo urbano. Por otro lado, la semana pasada hablábamos de los temas de planeación metropolitana. Entonces, tenemos hechos sociales, perdón, entonces tenemos hechos metropolitanos, y es que como estos conjuntos se desarrollan en las fronteras municipales, están más allá de las jurisdicciones, y pues los efectos se extienden más allá de lo que los municipios individuales pueden atender, impactando movilidad, servicios, economía a escala metropolitana y demás. Finalmente, pues llamar la atención que es fundamental prestarle atención pública a estos nuevos espacios que están transformando la sociedad colombiana y es importante acompañar procesos de cómo pensar estas periferias como verticales, cómo fortalecer las capacidades locales, evitar que el desarrollo de estas centralidades quede únicamente en manos del mercado. Entonces, como hemos hablado, la perspectiva de economía política es fundamental y pues no puede quedar a manos del mercado la construcción de vida urbana de estos lugares tan importantes. Entonces, pues solo así podremos aprovechar
su potencial para la cohesión social, integración metropolitana y pues evitar que se sigan profundizando las desigualdades de las que hemos venido hablando. Entonces, para concluir, les queremos de alguna manera dejar estas preguntas claves, que son preguntas abiertas. Ya que estas nuevas formas de vida urbana existen, pensemos cómo mejorar el bienestar, cómo nos centramos en que el bienestar, en vez de las lógicas de mercado, sea quienes direccionan estos nuevos desarrollos y las soluciones de vivienda para los colombianos. ¿Cómo se mejora el producto? Entonces, todos los profesionales que están en el área del diseño, ¿cómo se mejora el producto? Más allá de innovar para reducir costos, innovar para mejorar bienestar. ¿Cómo mejoramos el acceso para todos quienes se quedan por fuera de los subsidios y quienes aún, que es una capa muy grande, eso lo veíamos en el primer webinario, muchas personas que todavía ni siquiera tienen acceso a esta posibilidad? La siguiente es qué estrategias permitirían integrar a comunidades vecinas y reducir brechas con el entorno preexistente. Entonces, volver a todo lo que nos hablaba Federica de estas brechas y imaginarios y comentarios sobre quiénes están allá, todas estas percepciones que realmente no están fundadas en lo real, en la evidencia y que requieren trabajo y escenarios de encuentro para construir solidaridad y construir convivialidad, construir mejor comunidad. La tercera, cómo fortalecer la gobernanza multinivel y la planeación metropolitana regional. Hablábamos del divorcio entre la política nacional de vivienda y la perspectiva de que la vivienda social es una estrategia de motor económico que está totalmente divorciada de las lógicas de la planeación metropolitana, municipal, donde la escala departamental está totalmente desdibujada. Entonces, ¿cómo fortalecer esta gobernanza multinivel y la planeación metropolitana y regional? Y finalmente, pensamos, se modifica gradualmente este modelo actual, que sigue siendo un éxito comercial en Colombia y que sigue, digamos que generando nuevos conjuntos que se siguen vendiendo, o adoptamos uno completamente diferente. Y pues aquí uno pudiera pensar en debates y discusiones internacionales sumamente interesantes donde se piensa un escenario donde más allá de las lógicas de acumulación, nos centramos en el bienestar, más allá de las lógicas de economías de escala, pensamos en qué es lo que necesitamos y cómo producimos la vivienda con la calidad y con la cantidad de condiciones que se requieren para el bienestar residencial de los residentes. Entonces, con esto invito a todos los que participaron del equipo Periferias para que prendan la cámara. Eh, Les agradecemos a todos por asistir, pero antes de agradecerles a todos por asistir, vamos a invitar, tenemos acá con nosotros a varios investigadores e investigadoras. Tenemos a Federico Arevalo Mesa, que se está uniendo, estudiante de maestría en geografía de la Universidad de York, a Rafael Gómez, estudiante de la maestría en planeación urbano regional del CIDER, a Ángela Moreno, profesora de la Universidad de los Andes y antropóloga. eh, y Adriana Hurtado, la profesora Adriana Hurtado Tarazona, que está en tránsito en este momento, pero que veo que también nos acompaña. Parece ser desde el aeropuerto. Bienvenidos a todos. Y entonces, pues ahora, Rafael, si nos pones a todos en cámara, de pronto podemos empezar a hablar un poco sobre las preguntas que tenemos. Entonces, pues la primera que tenemos, que me parece sumamente pertinente, es el comentario de Marco Antonio Rodríguez, que nos dice, sí, es muy complejo el mercado inmobiliario capitalista que en su negocio de renta genere sentido de comunidad, aunque eso va cambiando a pasos muy lentos porque aún revisan la utilidad de tal cuestión. Eh, y entonces nos pregunta qué pasó con el acompañamiento social de esos conjuntos estudiados. ¿Qué pasó con el acompañamiento de esos conjuntos estudiados? No sé si de pronto esta pregunta para Adriana o para Federica.
Sí, Adelante. gracias. Pues en una investigación anterior justo nos enfocábamos en estos programas de acompañamiento que todas las constructoras tienen y pues lo que ahí nos salió que sí existen, obviamente lo tienen, pero muchos de estos están como más diseñados para que los residentes cumplan con las reglas de los mismos conjuntos. Entonces están enfocados en que se recicla bien, que la gente no hace ruido, que no pone su ropa fuera de la ventana, que pues todo está bien y correcto, que si estas son las reglas que también enseñan que respetan las reglas, pero por lo general de los que lo hemos visto no tienen el enfoque de generar comunidad y generar bienestar o integrar estas nuevas urbanizaciones con los viejos vecinos, etcétera. Entonces, todos estos aspectos que hoy resaltamos no son el enfoque de esos programas que acompañan los nuevos residentes, que sería seguramente mucho más difícil de diseñar. Entonces, por eso también creo que se quedan cortos estos programas. Pero ahí sería como una de las herramientas que sí los constructoras, si les interesa hacerlo, podrían apuntar para mejorar la convivencia y la periferia y la experiencia en la periferia. Eso seguramente sería una herramienta que se podría mejorar. Gracias. Gracias, Federica. Voy a saltar ahora a una pregunta que nos hace Luisa Quintana, que nos saluda desde Cali. Y ella está preguntando sobre, pues, entonces, ¿cuál modelo de vivienda social existe que sea exitoso y bien recibido por la comunidad? Pareciera que estos proyectos no son la solución, pero es lo que ofrece la ciudad y el mercado. Y no se ven muchos incentivos para renovación urbana en los centros urbanos que buscan redensificar en altura. Entonces, ella nos pregunta como por alternativas. ¿Quién quisiera hablarnos sobre los modelos? De pronto, Adriana. Creo Clara, que dale, sí, adelante. gracias. Pues en Poco, este proceso, eh, dale, por- Adriana. no, si quieres dale tú porque es que estoy oyendo muy cortado y creo que no se oye bien. Listo. En este proceso y en esta investigación vimos que si bien es una constante y de los cientos de miles de viviendas construidas que nos mencionó Federico en el primer webinario, la constante es que se produzca de esta forma tan masiva, con estas deficiencias que hemos visto a lo largo de la serie de webinarios. Hay algunos ejemplos que vale resaltar de constructoras que están teniendo iniciativas, por ejemplo, hacer primeros pisos que sean abiertos con comercio y relación directa con el exterior. Eh, Programas como el de Casa Colombia o las certificaciones ambientales, que también Lina podría ahondar un poco en esto, que están llamando a que la normalización, por ejemplo, de grifos ahorradores, de luces ahorradoras, sea una normalidad en los proyectos nuevos. Vimos ejemplos también pues, de acompañamiento que van un poquito más allá, pero pues sobre convivencia, como normas, como lo ha dicho Federica. Y creo que es importante resaltar algunos esfuerzos que están haciendo las cajas de compensación familiar por tener buenas prácticas como incluso entregar apartamentos con acabados, que es una necesidad bastante sentida por las familias, pero pues es algo que no el mercado lo está dando ahorita, o incluso diseños que sean más amigables con los hogares intergeneracionales, que sean más amigables con los niños, que tengan zonas de cuidado en los mismos establecimientos. Entonces creo que para buscar esto tocaría buscar casos específicos. La invitación sería a ver qué están haciendo, por ejemplo, actores como las cajas de compensación, que tienen la capacidad de innovar o proponer cosas nuevas. Gracias. Gracias, Clara. Bueno, y ahí quiero invitar, tenemos a la profesora Lina Brand Correa, que también nos está acompañando hoy. Y yo creo que en esa discusión sobre las soluciones y cómo se pueden mejorar los modelos, es importante no perder de vista el bienestar, no perder de vista las herramientas que tiene el sistema que de pronto se pueden seguir mejorando, como el tope en los precios, que es un modelo de control sumamente interesante, y que de pronto se puede también discutir dentro de otras oportunidades, pensando como
dentro de los debates de bienestar y de postcrecimiento. Entonces, Lina, de pronto si nos cuentas un poco más cómo estuviste. Sí, hola, qué pena llegar un poquito tarde, pero bueno, ya estoy acá, qué bueno estar con todos y todas acá. Sí, en discusiones con personas que han estado aquí pendientes del webinario semana tras semana, hemos estado mirando estas cuestiones de economía política, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de modelo y cuáles son las alternativas, eh, este modelo es un modelo muy interesante, como dice Luisa, porque tiene un tope, es un control de precios al tope de la vivienda, ¿cierto? Hay un tope máximo. Eh, Sin embargo, ese tope, porque la política está diseñada hacia el sector privado, lo que eso implica es que eh, ese tipo de modelo determina quién puede construir. Entonces, normalmente son las grandes constructoras. Hay ejemplos de constructoras más pequeñas y los casos de las cajas de compensación son muy interesantes, como estaba diciendo Clara, pero en general hay una dominancia de las grandes constructoras y hay un enfoque en economías de escala para poder mantener ciertos márgenes de ganancia, ¿cierto? Eh, entonces, tratando de pensar como a futuro, ¿qué modelos alternativos hay? Yo diría que esos están más enfocados hacia la provisión de la vivienda, mirar alternativas que no sean a través del sector privado. Esta parte del control de precios me parece que ha sido muy interesante, pero al mismo tiempo tiene sus limitaciones porque la lógica de acumulación y la lógica de crecimiento y de tratar de mantener esos márgenes de ganancia sigue ahí presente muy fuerte, ¿cierto? Y por eso vemos los diseños estandarizados y todas estas cosas que terminan teniendo un efecto muy real, muy material en el bienestar de las personas que allí viven. Entonces me parecería interesante, o sea, esta discusión me parece clave, porque la pregunta es básicamente, ¿se puede modificar el sistema actual y se pueden hacer eh, modificaciones en el margen a través de regulación, a través de diferentes cosas de planeación? Y eso en realidad va a llevar a cambios sustantivos o necesitamos un modelo completamente diferente. ¿Cómo se superan esas lógicas de, de, de acumulación y de aplicar economías de escala y todo eso? ¿Es posible dentro de este modelo o no? No creo que tengamos la respuesta a esa pregunta, pero sí, es una pregunta muy interesante. ¿Alguien más que quiera aportar? Sí, sí. Dale, Federico. Hola, hola a todos y todas, gracias por acompañarnos. En el primer webinar hablábamos como de las tendencias cuantitativas de la construcción y la profe Adriana, que es una lástima que no puede hablar, pero ella nos mencionaba como estos ejemplos de políticas o decisiones públicas, en el caso de Bogotá, por ejemplo, en el actual plan de ordenamiento territorial, se le puso un mínimo al área de estas viviendas, entonces es como hay ciertos espacios que a pesar de que la política nacional no va a cambiar, y es esa que estamos comentando, los gobiernos locales tienen como cierto espacio para tomar decisiones, por lo menos en lo que concierne a sus municipios. Pero entonces ahí el reto es que pues, los mercados de vivienda son regionales en estas tres ciudades que hemos estudiado. Y si el plan de ordenamiento de la ciudad núcleo no lo permite, entonces lo que puede pasar y lo que pasa es que la producción de vivienda se va entonces hacia los municipios alrededor de la ciudad núcleo. Entonces ahí viene el reto de la planeación urbana, pero ya a una escala regional, que en Colombia siento que todavía desafortunadamente no tenemos institucionalizada. Hay casos como el del área metropolitana Valle de Aburrá, que es una autoridad ambiental urbana, y eso ha permitido como institucionalizar un modelo de ciudad alrededor de por lo menos las zonas ambientales, pero al punto de que ya empecemos a pensar la vivienda y los modelos de ciudad regional, eh, eso todavía pues falta, y hay como sí, como un cortocircuito entre las políticas nacionales y lo que las ciudades pueden hacer. Em, sí, era eso. Gracias, Federico.
Bueno, ¿alguien más o seguimos? Realmente hoy no están como tímidos acá en el chat porque no quedaron tantas preguntas. Eh, Gerardo quiere que hagamos como un balance de ventajas y desventajas de permitir densidades en periferias, que hemos hablado bastante de eso. Pero no sé si, bueno, si alguien quisiera entrar y darnos sus luces sobre ventajas y desventajas. Clara, Alina, dale. No, pues no tanto como un balance, sino como algo que estaba pensando en cuanto a densidad es, eh, cuál es un ideal de densidad? Porque ciertamente tener cierta, cierta cantidad de densidad es algo positivo, en mi opinión, ¿cierto? Comparado con, por ejemplo, suburbios y cosas donde hay muy poca densidad y por lo tanto no hay casi comunidad. Eh, entonces, cierta cantidad de densidad es apropiada y cuando vemos a veces el impacto en ciertas comunidades aledañas, eh, trae oportunidades de que se provean otras cosas porque hay una mayor densidad, pero ¿hasta qué punto? ¿Cierto? Y yo creo que eso es algo que no, o sea, es difícil darle la respuesta a eso porque también, eh, como dice el dicho, mucho de algo bueno también es malo o algo así. Bueno, no me acuerdo el dicho, pero sí, es una pregunta interesante y no creo que tengamos respuestas para seguirlo pensando. Federica. Gracias. No, sí, además, pues es una cosa la densidad que en términos ambientales sí se dice que tiene ventajas, pero si tenemos estas densidades en la periferia sin todo lo que necesita para pensar en una ciudad donde no tengo que ir todavía a la centralidad, no sirve ninguna densidad. Si se vuelven como estos satélites alrededor de los centros, donde tiene que mudarse o trasplazarse la gente, no sirve la densidad para nada. Entonces también eso no puede ser la solución solamente tener de periferias densas. Necesitamos más. Y eso es justo lo que planteaba Luisa al final, es de pensar en la planeación urbana, cómo se conectan estas partes de la ciudad que emergen ahí. Gracias, Federica. Clara. Gracias. Y justamente enlazando con lo que dice Federica de cómo esta planeación urbana se entiende, creo que la densidad en periferia es el resultado de una política de ordenamiento territorial y habitacional específica, en la que lo que realmente nos invita a cuestionar es cómo están siendo estas políticas y pues la conclusión grande que podríamos decir es que la política habitacional es una política de mercado en la que se están produciendo, valga la redundancia, productos de venta no pensados para la habitabilidad de la comunidad. Entonces, ¿cómo podemos cambiar justamente estos factores que nos están llevando a que el resultado tangible sean estas periferias? Y es justamente lo que Lina nos está comentando, como incluso la política en el chat, como la política nacional está virando hacia programas de mejoramiento y hacia programas de construcción de hábitat. Esto claramente toma tiempo. La política de mi casa ya lleva muchísimos años y son los resultados que estamos analizando son resultados de una política que ya es de Estado y que ha durado muchos años. Entonces también tocaría ver qué va a pasar con este giro que está haciendo la política. Y puede que la periferia sea simplemente el resultado de una forma de entender la vivienda justamente como un producto y no como la construcción, que es lo que están reclamando los ciudadanos que están en estas periferias y que es lo que vimos en este último webinar. Entonces, la periferia entendida como resultado de esta política, creo que justamente nos invita a cuestionar la política y no solamente el producto. Gracias. Gracias, Clara. Ángela. Sí, digamos, la discusión que ahorita están pues teniendo, sí me hace pensar también en que, digamos, estos proyectos pensados como una política también pues tienen, y creo que ya lo hemos discutido constantemente y es una de las conclusiones a las que ya llegamos en el webinario de hoy, y es precisamente que esa densidad también afecta terrenos medioambientales y también rurales que son importantes, ¿no? Entonces, pues respondiendo a la pregunta de Gerardo,
una de las desventajas vendría siendo eso, o sea, pensar también que la construcción de esas periferias en terrenos que de pronto son de cuidado medioambiental y que son rurales también afectan la calidad de vida de las personas. Recuerdo mucho en uno de los talleres de vivienda y bienestar para las personas que pudieron asistir al webinario número 2. Cuando nosotros hicimos el taller de vivienda y bienestar en la parte de San Cristóbal, muchos de los residentes se quejaban de las nuevas construcciones que estaban pues digamos que se estaban construyendo de unidades residenciales dentro del sector porque pues, precisamente estaban cooptando eh, propiedad que ya era ambientalmente protegida y también pues estaba afectando mucho el agua del territorio. Y no solo pasó eso, sino también en muchos otros talleres las personas se quejaban y los residentes manifestaban pues que habían problemas con el tema medioambiental y también de aguas, que yo creo que también es importante como resaltarlo con relación a la pregunta que hace Gerardo. Bueno, y tenemos una pregunta bastante relacionada que nos la traen de la Veeduría Ciudadana POT de Barrios Unidos. Eh, y ellos nos dicen, si las ciudades buscan ser densas y compactas, la pregunta es cuán densa y cuán compacta debe ser y qué calidad de vida puede ofrecer, que es una excelente pregunta para continuar. Rafa, no sé si quieres contribuir aquí. Sí, yo creo que, ¿me escuchan bien? Eh, bueno, no, esa última pregunta que hace la Veeduría Ciudadana se enlaza muy bien con la anterior, en el sentido de que las densidades y el crecimiento en periferias muchas veces se mira sobre la planificación de una ciudad que se expande y que de alguna forma va destinando unos usos para ese tipo de expansión, si uno lo ve desde el punto de vista de la ciudad formal. Pero ya en la práctica y lo que vimos en todo el tema de las visitas que hicimos en las diferentes ciudades, que hay un componente de intertemporalidad que a veces riñe con lo que se planifica desde el papel. Es decir, cuando uno entra a ver cómo las ciudades se empiezan a constituir en altura, muchas veces la infraestructura que las soporta no se hace en la misma velocidad. Entonces ahí es donde empiezan a haber conflictos en términos de provisión de servicios, de vías, de espacio público para las personas. Y eso empieza a responder un poco en términos de la capacidad o la deficiencia que podría tener ese tipo de espacios para albergar a los nuevos residentes. Entonces ahí ya empieza como a ver todo el tema del inconformismo o de los problemas que se empiezan a dar en torno ya al mundo de la acción individual o la acción colectiva frente a la apropiación de la ciudad. Entonces digamos que como para cerrar estas ideas, el tema de la densificación va a depender mucho también de cómo esté preparada previamente la ciudad para permitir esos desarrollos en periferia. Gracias, Rafa. Bueno, vamos a pasar a una pregunta que nos hacen sobre el tema del transporte. ¿Cómo vemos los diferentes tipos de uso de transporte, la dependencia en carros, moto, transporte privado y cómo se va y qué tipo de patrones se están generando alrededor de estos modelos, del uso de este transporte privado? Entonces, esa se la damos a Federico. Y pues eh, creo que Clara hablaba de eso en el webinario anterior, no el de hoy, sino el de la semana pasada, de estas dinámicas súper interesantes de cómo la informalidad empieza a llenar los vacíos de servicios que no son prestados por un transporte público formal. Y eso pasa en transporte y pasa en otras dinámicas que también nos comentaron los residentes en la entrevista y en los talleres. Em, pero pues entonces evidentemente las personas siempre van a buscar ir hacia la ciudad núcleo, hacia los centros de empleo que queden cerca o lejos, pues tienen que llegar. Entonces ahí empezamos a ver primero la formalidad llenando esos vacíos o esos los últimos trayectos. Y un componente que creo que también es paralelo a todas las tres ciudades, a los tres casos, y es la pobreza de tiempo. Como
cómo estas personas empiezan de lunes a viernes, digamos, no tienen tiempo para hacer algo que no sea trabajar, estudiar o llegar a trabajar o estudiar y regresar en las tardes en estos movimientos pendulares de los bordes urbanos hacia los centros de empleo. Eh, y bueno, sobre el tema de ya los conjuntos residenciales que ofrecen en este sentido, eh, también para ahorrar espacio y para no hacer más de lo que hace cerrar los proyectos, pues los constructores no siempre agregan parqueaderos privados y los apartamentos no se venden con un parqueadero privado incluido. Pero, por ejemplo, en el caso pensaba que era Ciudadela del Río, en Barranquilla, como los conjuntos privados no fueron llenando los parqueaderos, pero la población fue llenando perdón, el barrio fue creciendo, la demanda por parqueaderos empezó a crecer conforme a que crecía el barrio, entonces empezaron a crear estas infraestructuras de únicamente destinación de parqueaderos, y eso me pareció un caso súper interesante que no vi en otros y que responde también pues, a unas dinámicas de cómo las personas empiezan pues, a llenar su dinámica de transporte de diferentes maneras, a veces planeadas y a veces no planeadas. Y estas ciudadelas que son súper planeadas desde cero, con la zonificación muy definida, empiezan también a adaptarse conforme pues, los habitantes las van llenando y las dinámicas urbanas empiezan pues, a desenlazar en cosas que tal vez al inicio los planeadores urbanos no tenían o los diseñadores de, de, de las inmobiliarias no tenían en cuenta al inicio. Gracias, Federico. Y Clara, ¿nos quieres añadir algo ahí? ¿No? Ah, Bueno, yo creo que hemos respondido todas las preguntas. Eh, bueno, una pregunta nueva aquí. Creo que es interesante incluso cuestionar la forma en la que nos referimos a este tipo de proyectos para empezar a pensar en alternativas. Ustedes mismos los llaman conjuntos, que es lo que son hoy en día, pero no podrían ser otra cosa. El desarrollo lote a lote se le olvidó a los desarrolladores de BIS o de pronto nunca se les ocurrió. Esa me parece una intervención muy, muy interesante. Sí, pues respuesta muy rápida y ojalá alguien más pueda profundizar. Sí, los llamamos conjuntos porque son estos islas encerradas con rejas, con muros y con puertas de seguridad, pero muchos de los residentes lo quieren este tipo de residencia y estos otra vez ahí creo que el rol de la planeación urbana porque hay muchos de los residentes que compran este tipo de apartamentos, están ahí emulando los estratos más altos donde ven justo este tipo de vivienda y piensan que esto es como los que moderno, avanzado, que les da esta idea de seguridad. Entonces tendría que ser afectado o cambiado todo el modo de vivir como vivimos en la ciudad entera. Entonces es como también un poco este proceso de en general cómo vivimos en las ciudades en Colombia. Pero no sé si alguien más quiere añadir algo. Tal vez lo que yo añadiría es de nuevo la lógica de las economías de escala, ¿no? No es que se les olvidó el desarrollo lote a lote, sino que los proyectos están planteados desde la lógica de la gran oferta para poder tener mayor ganancia, ¿no? Entonces, las economías de escala es en donde está el negocio. Y no es que no se les haya ocurrido a los desarrolladores, sino que eso se consolidó como el modelo de negocio BIS, donde los conjuntos muy grandes son los que traen mayor rendimiento. sí, yo añadiría un último detalle y es que también vimos eh, zonas que fueron desarrolladas en planes parciales que abarcan bastante espacio, pues hectáreas, en zonas de expansión o rural, como vimos también el webinario pasado. Entonces, no solamente los desarrolladores están haciendo uno a uno, sino que la palabra conjunto también surge en medio del imaginario de quienes están adquiriendo estos lugares. Como lo mencionaba Federica, también está asociado a un tema de estatus
en las personas que llegan a residir allá. Entonces la idea de que sea conjunto reservado y el nombre del conjunto también influye en la percepción de quienes llegan a residir y de quienes están buscando en el mercado de vivienda. Entonces, creo que también, además de cómo se está desarrollando, también es parte del discurso asociado y que también necesariamente está asociado con la idea de propiedad privada como ascenso social o como fin último del proyecto de la familia. Entonces, es una realidad de la planeación, es una realidad de la ciudad y es una realidad del discurso sobre ciudad y planeación que tenemos. Bueno, creo que hemos respondido todas las preguntas. Entonces, es hora de la despedida. Muchas gracias a todo el equipo de Periferias Verticales por acompañarnos hoy como panelistas en este último segmento de la serie del webinario. Y también a todos y todos los que se conectaron hoy. Gracias por acompañarnos. Han sido 5 semanas intensas de intenso aprendizaje, de intensa preparación, de preguntas valiosas, y hemos disfrutado muchísimo el intercambio, oír de personas que vienen de toda Latinoamérica con interés en entender cómo se están gestando estos nuevos lugares y también imaginárnoslos, cómo los podemos transformar. Entonces, de parte de la Universidad de York en Toronto, del CIDER y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, de nuestro equipo de Periferias Verticales, queremos agradecerles enormemente su participación y ojalá este sea el inicio de nuevas conversaciones. Nuestro interés ha sido sembrar una agenda investigativa que empiece a, de alguna manera, buscar nuevos horizontes de debate, nuevas preguntas y también oportunidades de colaboración, que ha sido interesante cómo a partir de las personas que se presentan en el chat se han empezado a generar otros grupitos y hemos empezado a conocer personas interesadas en el tema. Entonces, pues agradecerles a todas y todos. Espero que sigamos en contacto. La serie de webinarios estará en nuestro canal de YouTube. También tendremos el próximo mes, empezamos a compartir unos videos también sobre la investigación que hicimos con algunos resultados. Y si tienen dudas o sugerencias, no duden en escribirnos a los correos y a la información que les hemos compartido en el chat. Entonces, con eso, pues nos despedimos y espero que sigamos en contacto y deseándoles a todas y todos una buena tarde. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.